pero con la voluntad firme de dar vida a una batalla milenaria. Porque la gloria, a veces, pasa por casa. Yo he vivido toda mi vida aquí. Yo cerré la escuela de aquí con mis hermanos. Y ya cuando decides irte a estudiar a la universidad, pues te tienes que ir fuera. Estuve estudiando diseño gráfico y así moviéndome un poco, acabé otra vez en el pueblo, llevando diversos proyectos del pueblo y trabajando en otras cosas aparte del diseño gráfico. ¿Qué dónde mejor que en casa para empezar a formar una familia, que es lo que ahora mismo he hecho, y seguir con los proyectos que verdaderamente me importaban? Lo que nos dimos cuenta cuando empecemos con el tema de la divulgación histórica a través de la recreación es que era la manera más fácil y directa de llegar a la gente. Muy bien, José. La Asociación Batalla de Cutanda nace hace 9 años con un acto simbólico en el Calvario. Lo propusieron desde Teruel, personas que no tenían nada que ver con la asociación, que les interesaba la cultura y la historia, y alguna persona que descendía de aquí pero no tenía un vínculo muy estrecho con Cutanda. Creo que no hay introducción, así que la primera imagen va a ser Susana y alguna mujer más llevando bultos que subirán la rampa. ¿Vale? Lo que más risa da es pensar que la primera vez que dije yo Cutanda en Teruel, alguien pensó que era Numumba o algo así, que poco menos que era alguna localidad del Congo belga o alguna cosa así. No, mi relación es un amigo que es de Cutanda. Estuvo hablando de los muertos que había habido en Cutanda y hubo cierta juerga con el tema porque nadie conocíamos la batalla y parecía una cifra exagerada. El caso es que me picó la curiosidad y a partir de ahí me empecé a meter por internet y me quedé alucinado de ver el contenido que de verdad tenía la batalla, la trascendencia y todas esas cosas. Y entonces aquello pues es realmente un espectáculo peliculero que te seduce, pero ¿de qué manera? Y luego, para colmo, pues dices, pues Álava no está ni en los libros escolares. Vienen los cristianos, y esto, corriendo mejor. Son 16 metros, no creo que se os jodan los niñitos. Todo eso te mete en la obligación, o te autoimpone la obligación de difundirlo. He hecho muchas cosas de papel maché, como todas estas cabezas de animales para las bodas de Isabel. Y claro, luego después de las bodas ya me enganché con esto y prácticamente Cutanda. Empiezas un camino que desconoces absolutamente cómo es. Y primero vas rozándote con todos, ¿qué te parece? Tal, a ver si hay alguno que pica y dice, vamos juntos. Pues no. Así que el paso siguiente fue empezar a mandar cartas a las instituciones. Y lo más que hacen es que te dicen, qué buen ciudadano es usted, qué gusto tenerlo en casa, ¿no? Hasta ahí. Y luego ya, pues acabado ese camino, dices todas las asociaciones de la zona. Y el caso es que el 19 de junio del 2015 estábamos ya haciendo un desfile y una batallita en Cutanda. No hubo escenas, no hubo nada. 2016 ya es por completo el arranque serio de la recreación. Pues mira, aquí por ejemplo construía yo mis cotas de malla de cabeza. Hay que hacer agujeros en los cinturones. Es que claro, esto es una plantilla que, bueno, cuesta bastante tiempo hacerla y encima además me salió regular. Pero es el que te permite hacer escudos lenticulares a base de tiras de madera. Como uno justo está bien escondido para... Esto si no lo haces con una plantilla de ese tipo, pues no hay manera. Recrear el pasado implica conocimientos técnicos y de otro tipo. Para hacer un arco hay que fijarse mucho en la madera porque hay que seguir las vetas. Hay varios tipos de olmo, pero este es el olmo blanco que es el más habitual en España. A esta pieza se le llamaría duela. Sacado de un tronco de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, se abre
para que abra por su veta y se convierten en 3, 4, depende del diámetro del árbol. Y a partir de ahí empezamos a desbastar, como veis aquí, y luego habría que sacarle una línea que coincida con el centro para nunca romper la veta, porque si no, luego al final vamos a llegar, tendríamos que llegar desde aquí, llegaríamos a esto, que es ya una preforma de lo que sería el arco, y a partir de aquí, depende de la potencia que le queramos dar al arco, luego le vamos a sacar una sección más gorda, menos gorda, lo vamos a ir trabajando y luego hay que medirlo. Mano izquierda, sí. Mano de arco. Mano derecha, mano de cuerda. Vale. ¿Vale? Ponemos la flecha en su posición, con la mano de cuerda cogemos la cuerda, Vale. 3 dedos por abajo, que es más sencillo, Vale. estiramos, brazo de arco estirado, y ahora la mano de cuerda va a tocarse la cara, Vale. ¿vale? ¿Así? Así, un poquito más, ¿vale? Vale, y cuando lo tenemos claro, el tiro fijo, soltamos. Vale. ¿Estás pegado? Sí, por eso llevamos los arqueros protector de brazo. Lo dice después de tirar, pudiendo haberlo dicho antes. ¿Por qué? Por maldad. La gente que sabe tantas cosas quizás sepa qué bandos participaron en esta batalla. Lo he leído un montón de veces, lo que pasa es que tengo una memoria de pez. Bueno, pues se supone que estaban los musulmanes en el castillo. Los almogávares, eso. Esos son otros. Pero ¿qué diferencia encuentran ustedes entre musulmanes y cristianos? La diferencia entre las culturas es que la base es la religión. Por ejemplo, alcachofa, la acaban de decir ahora en un reportaje en la televisión, alcachofa, y no sé, y palabras que empiezan por al. Yo no creo en ninguna religión, pero si hay que creer en alguna, creer la cristiana, que paso es la verdadera. Tienen cosas buenas. ¿Dónde vas a parar? No vas a comprar un dromedario con un caballo. El caballo, que venga el caballo. El trato a las mujeres, vamos a ver, eso es totalmente diferente. Han abandonado la poligamia. Ahora tienen monogamia. Eso no va conmigo, ¿no? Eso no va con él y hay que respetarlo. Estamos en el meollo mismo de la Reconquista y por lo tanto estamos hablando de moros y de cristianos, pero conviene ser más precisos y dar cuenta de que por un lado estaban los almorávides que venían del Magreb y por el otro las tropas cristianas aportadas por los reinos cristianos del momento. Por lo tanto, si le preguntan en un examen, conteste sin miedo a equivocarse, que de lo único que podemos estar seguros es de que hubo muertos y si cuela, cuela. En el año de 1120, cuando tiene lugar la batalla de Cutanda, la caballería está alcanzando su máximo apogeo. A mediados del siglo anterior había experimentado una evolución tremenda. Había pasado de ser una unidad auxiliar dentro del campo de batalla a convertirse en la unidad fundamental. Aparece la caballería pesada, la caballería feudal. Pero casi es mejor que lo veamos en directo. Esto que tenemos aquí es un caballero feudal. Podría ser perfectamente la reconstrucción de un caballero aragonés del año 1120. Como podéis ver, lo que viste fundamentalmente es la loriga. En este año, la loriga todavía no queda completamente ceñida al cuerpo. Tendrán que pasar unas poquitas décadas para que empecemos a verla completamente estilizada al cuerpo del caballero. En este caso, lleva una pieza de protección interior que se le denomina perpunte o aquetón o bambezzo también, cambesón en las fuentes francesas, y lleva en este caso lo que es la armadura, la loriga, la mal llamada cota de malla. La clave fundamental es entender que la parte del cuello y la cabeza tendría que estar completamente protegida. En este caso lleva el típico camal de malla suspendido de lo que es el yelmo cónico con nasal. De armas, fundamentalmente lo que lleva es el escudo. En este caso podéis ver un escudo de lágrima, también llamado de cometa. Estaba hecho fundamental para alcanzar la biomecánica del caballero, para proteger desde el hombro hasta la punta del pie. Nosotros hemos reconstruido unos motivos fundamentales que aparecen en la iconografía de las primeras décadas del siglo XII y está hecho fundamentalmente para poder montar, como digo, sobre el animal. En su mano derecha lleva el arma fundamental principal, que es la lanza. En este caso es una lanza de caballería, como podéis ver, que se compone del ástil y la moarra, que es la punta superior. En este momento la caballería feudal ya carga de frente, carga con un movimiento de
de lo que es la lanza bajo la axila, utilizando la biomecánica del caballo, la inercia. Cuando el caballo galopa a unos entre 7 y 10 metros por segundo, la capacidad de afectar al contrario que tiene la lanza se multiplica por la velocidad que lleva el caballo. Aparte de la lanza, lo que lleva también es la espada. En este caso, la espada, muéstrala, Mario, es una espada tipo 11A, según la clasificación de Oxford. Es una espada que ahora mismo está también en evolución, que todavía sigue siendo una espada que tiene una parte del peso hacia la punta, de manera que al final acaba siendo un arma que también puede utilizarse a pie, aunque preferiblemente la espada es un arma de caballería. Si lo combatiéramos a pie utilizaríamos un arma más contundente, pero esta espada, este arma, lo que hace fundamentalmente es que se vuelve operativa, se vuelve muy eficaz cuando se monta a caballo, cuando se galopa con ella, porque, como digo, la velocidad y la inercia del caballo multiplica la eficacia del arma. Aunque la información sea escasa, podemos afirmar que los dos ejércitos pretendían hacerse daño a muy mala idea. Es realmente curioso porque estamos ante dos ejércitos que reflejan no solo dos religiones, sino dos culturas, dos mundos totalmente opuestos, que van a entrar en colisión violenta en Cutanda. ¿Quiénes son los almorávides? Los almorávides son una tribu del norte de África que hacía muy poco tiempo había conseguido unificar todo el territorio que llamaríamos de tierras del Sáhara, de Marruecos. Y estuvieron en las tropas almorávides muchos africanos. De hecho, vinieron, según las crónicas, hasta 2000 camellos que venían pues, efectivamente cruzando el estrecho de Gibraltar desde muy al sur. Gentes que nunca habían visto, ni mucho menos a los soldados del norte. Juntando a todo eso, los enormes contingentes de voluntarios que siempre acudían, movidos por la yihad, a la Guerra Santa, nos encontramos ante un ejército de unas dimensiones realmente colosales. Yihad, que es femenino en árabe, significa el esfuerzo, esforzarse. Y hay dos yihad, el gran yihad, que es el esfuerzo interior por ser mejor musulmán, y el yihad pequeño, que es defender el Islam. Bueno, a este yihad de Cutanda acuden muchas gentes del sur. Aquella gente pensaba que iban a ganar ese cielo musulmán. Eso también fue un incentivo. No tienen ni idea de combatir. Van mal equipados. Lo que sí que está claro es, y sobre esto no hay ninguna duda, es que el ejército almorávide era mucho más grande. Era un ejército inmenso que había sido movilizado por el emir del imperio, con sede en Marrakech. En 1120, Alfonso el Batallador tiene pocos guerreros. Aragón es un reino todavía pequeño, aunque muy aguerrido, porque desde hace ya 2 siglos vienen combatiendo los aragoneses de forma muy fehaciente contra todo bicho viviente que se preciara, no solamente contra los musulmanes. En este contexto, no se puede ser demasiado selectivo con el personal. ¿Quieres ser nombrado caballero y luchar en el ejército? Sí, ¿verdad? No lo tiene claro, tampoco lo presiones. Como eres algo joven, seguramente serás el portaestandarte. Espera que yo te nombro caballero portaestandartes de mi ejército. Bruno de Zaragoza es nombrado caballero, además vecino de Toño. Bien. ¡Por Aragón! ¡Por Aragón! ¡Por Aragón! ¡Por Aragón! Hay una cosa muy curiosa, y es que en la campaña de Cutanda nos encontramos junto a Alfonso I y la hueste aragonesa, el ejército del rey de Aragón, muchos otros poderes y señores que son ultrapirenaicos, son francos. Muchas gentes del otro lado de los Pirineos, movidos por la idea de la cruzada, van a saltar los Pirineos para luchar como cruzados aquí, porque también aquí hubo cruzadas. De hecho, la primera cruzada de la historia no fue la de Jerusalén, fue en lo que hoy es Aragón, Barbastro, 1064. El primer señor de Zaragoza, Gastón de Bearn, fue un francés, lo mismo que el primer obispo de Zaragoza, Pedro de Librana, que también era un francés. Ambos dos estuvieron en Cutanda nuevamente junto al batallador. Gente que habían combatido en Tierra Santa. Algunos de los caballeros que están con Alfonso el Batallador han estado en las cruzadas, han estado en la toma de Jerusalén del año 1099. Son gentes que están acostumbradas a las guerras feudales en Francia. Son profesionales. Organizar un evento como este es, más que nada, desquiciante.
La verdad es que tenemos pocos medios y cuando podéis ver las caras de las personas que participan son personas mayores. El nivel de involucración que lleva este acto o estos actos que se llevan a través de todo el año es muy grande. Entonces es difícil conseguir que más gente joven se involucre. Alfonso murió con 63 años. Aquí en Cutanda tenía 53 cuando estuvo peleando en la batalla. Yo tengo 67. Un enemigo me sobra para asfixiarme. Al principio éramos 4 gatos y no había problemas de logística. Yo, por ejemplo, este año no he podido ponerme de figurín para salir en ninguna de eso. He tenido que estar en todas, pues intentando organizar y claro, eso antes no ocurría. Antes con... Ahora, para lanzar, os vais a acercar aproximadamente hasta lo que os venga más o menos sensato. Vamos a ganar una guerra, si no os ponéis de acuerdo. Y encima tenemos que hacernos los muertos nosotros, ya os vale. Ya veremos ya cuando veamos con la espada ahí. Vais a enterar. Lo importante cuando organizas es que te hagan caso. Yo tengo la suerte de que me hacen caso. Eso se lo puedes preguntar a mi madre. No voy a responder a esa pregunta. Tengo mucho carácter, sí. A ver, tiene un carácter fuerte, pero es la primera que se pone a hacer todas cosas. Entonces, cuando a ella no le salen las cosas como las tiene previstas y cuadriculadas, pues entonces gasta muy mal. No somos muchos, pero somos muy machos. Mira aquí todo. ¿Qué prima? A ver, cuando un miembro de la familia está a la cabeza de algo, los demás un poco siguen. Yo tengo 2 hermanos y es verdad que mis hermanos se involucran en la medida de lo posible, pero me hacen caso en lo que yo les pido. Entonces ellos ayudan en todo lo posible. Es mucho trabajo. Nosotros nos estamos reuniendo a lo largo del año para hacer los guiones, ver lo que es más correctamente histórico a la hora de hablar. Mi papel es el de Ibrahim ibn Yusuf, hermano del emir de Sevilla. Como soy moreno, de hecho en los aeropuertos siempre me paran, ¿eh? Me he montado un taller de carpintería, hago escudos, hago funda de las espadas con cuero. Mira, esto es un palo arrancado de raíz. Este palo lo tengo secando para hacer un bastón. Y después, pues, hay que trabajarlo y lijarlo, ¿ves? Esto es, pues, un palo para un personaje del pueblo. Pobre, digamos, gente del pueblo. Pues con su bastón, de cualquier sitio, un bastón, ¿ves? Ya está. Hago cualquier cosa, pues, lo que hace falta, pues, mira. Estos son las fundas de las espadas de cuero. Un hacha también hecha, un cuchillo, las lanzas para los niños. Sí, me suelo poner con el móvil música, con un altavoz que tengo por ahí, y estoy aquí, se hace la hora de comer. ¡Aurelio, a comer! y estoy haciéndolo y lo tengo que terminar. ¿Qué te he dicho que a comer? Por cada medida de arroz de agua. Por tanto, tanto, tanto amor, un mar de lágrimas. El potaje que había en el siglo X era exactamente igual al que tenemos ahora mismo. Claro, la cantidad quizá de cosas, digamos de toppings, más allá de los garbanzos de tal que le echas es menor, porque es más costoso, mucha menos carne. Sí que te puedes encontrar pescado no solo en la costa, porque es en salazón y demás, bacalao. Y con verduras y eso, de echar muchos ingredientes a un sitio con agua y una legumbre, como puede ser los garbanzos o puede ser... La harina, las gachas eran lo más habitual. La mezcla, la diferenciación entre primero, segundo y postre es muy posterior o empieza a ponerse de moda ahora en el siglo X, pero al principio era todo junto, dulce, salado, no había diferencias. Ya había cerveza, por supuesto, porque llevaba existiendo siempre, ya había vino y lo que pasa que sí que es verdad que era raro. O sea, el vino se bebía o más aguado o especiado para estar viviendo más tiempo, pero también era relativamente común. Porque además no se pone malo, entonces eso entra riquísimo. Y que son nutrientes, o sea, la cerveza, cebada, trigo, es un nutriente, es parte de la alimentación que tiene el campesino. Era una forma de sanear el agua también. Donde ahora decimos, ay, es que beber mucha cerveza engorda, antes era como, beber mucha cerveza me mantiene sano.
Alfonso I, un hombre, mucho trabajo. El Reino de Aragón todavía es pequeño, se ha conquistado Zaragoza, pero no se han consolidado las tierras, hay poca gente, pero el rey de Aragón, Alfonso I Batallador, al cual no se le ponía nada por delante, sabe que va a haber una respuesta por parte del Islam, sobre todo los almorávides, y él se prepara. La preparación consistía en conquistar ciudades, fortalezas previas a Zaragoza, fundamentalmente las dos al sur de Zaragoza, que eran las más importantes en el camino desde Al-Ándalus, que eran Calatayud y Daroca. Está asediando Calatayud cuando se entera de que llega el ejército almorávide por la antigua calzada romana que venía desde la vía Laminium, que venía desde Albacete hacia Cesar Augusta, levanta el sitio de Calatayud y acude a la batalla. Se casó con la reina de León, con Urraca de León, y la boda acabó muy mal, no tuvieron hijos y acabó muy mal. Quizá por su condición de homosexual. Él se le recogen unas palabras que dice que un verdadero soldado debe estar con hombres y no con mujeres. Fíjate que se enfrentó en cerca de 30 batallas y solamente fue derrotado en una, que es aquella en la que perdió todo, hasta la vida. A mí me da la impresión que una carga de caballería contundente de los caballeros profesionales, de los guerreros profesionales cristianos. Sin embargo, iban muy bien provistos de una peonía muy bien preparada, algunos incluso con peonía de élite como podían ser los Zanata, los mejores de todo el imperio. Imagínense que nos encontramos en el atardecer del día 17 de junio de 1120. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero hagan un esfuerzo. Zaragoza había sido arrebatada a los almorávides hacía apenas 2 años y estos, que le habían cogido mucho cariño a la ciudad, se dispusieron a recuperarla. Al percatarse Alfonso I de que la intención que tenían los almorávides no era precisamente la de hacer turismo, dijo que antes muerto y se fue a por ellos, saliendo a su encuentro aquí en Cutanda. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. A continuación, veremos al rey Alfonso I pasando lista a los soldados, que aunque parezcan niños, son soldados de verdad, ya que la gente de aquella época era muy bajita. Juntos conquistamos Zaragoza, juntos la defenderemos de nuevo y juntos frenaremos al Islam. El enemigo es numerosísimo, pero nosotros... ¡Por Aragón! ¡Todos! ¡Por Aragón! ¡Aragón! ¡Aragón! ¡A la guerra todos! La batalla tiene lugar en los llanos de Cutanda en ese día 17 de junio de 1120. Y la batalla es un éxito extraordinario para las tropas de Aragón. Sabemos muy poquito de cómo fue realmente la batalla de Cutanda. Según parece, la campaña de Alfonso I es bastante audaz, por la cantidad de personas que venían en su contra. No tanto como se dice en las fuentes escritas, porque hablan de 20.000. No sabemos si el objetivo de este ejército era recuperar Zaragoza, perdida hacía 1 año y medio para los almorávides, o si simplemente venían en auxilio de los almorávides que estaban siendo sitiados en Calatayud. Alfonso I se podía haber retirado, asegurar los dominios del Valle del Ebro, pero ofreció batalla inmediatamente. Levantó el cerco de Calatayud, se llevó rehenes de Calatayud para evitarse un ataque por el frente y por la espalda, y acude a Cutanda. Es nadie la muerte si va en tu montura. A mí me da la impresión que una carga de caballería contundente de los caballeros profesionales, de los guerreros profesionales cristianos, y que el frente musulmán no pudo detener esa carga de caballería. Y una vez que la carga de caballería acabó con las primeras líneas,
Los demás huyeron despavoridos. Y es ahí cuando las tropas de infantería entraban en el escenario de la batalla y se cebaban sobre ese ejército en retirada. Con camellos o con caballos, cada ejército mata a su manera. Los musulmanes trabajaban la movilidad, iban de frente contra la caballería cristiana y a lo que iban a llegar al choque se abrían y los desbordaban por los flancos. Y allí les tiraban de todo lo que llevaban, jabalinas, lanzas, flechas, tal. Aquí en la batalla de Cutanda el batallador procuró no dejar que combatieran de esa manera a los musulmanes, entonces los debió de cerrar de frente y empezó a cortarlos como si fuera un salchichón. Desde diferentes puntos cargaban grupos de caballería, iban cortando, sembrando el desconcierto. No les dejó abrirse a una batalla campal. Los caballeros en la Edad Media eran los tanques. Cuando cargaban uno con otro, todos juntos, formando un gran frente de batalla, es que temblaba la tierra. Y por supuesto era prácticamente imposible hacer frente y mucho menos detener esas cargas de caballería que muchas veces con un solo envite, con una sola carga, decidían las batallas. Y fue la batalla relativamente fácil. Me da esa impresión, pero hablo con la imaginación porque nadie sabe cómo fue realmente esa batalla. No sabemos cómo tuvo lugar el ataque sorpresa. Sin embargo, con un pequeño diagrama podemos entender cuáles eran las unidades que estaban en juego y cómo se pudo desarrollar ese ataque. Por un lado, el batallador había congregado a una parte de la peonía, gente que combatía a pie. La peonía seguramente desempeñó funciones de retaguardia. Quien de verdad desempeñó funciones de ataque fue la caballería. La caballería era el elemento fundamental dentro de cualquier tipo de acción militar cristiana en la Edad Media. Delante, los almorávides fueron capaces también de llevar, por supuesto, la caballería, lo que ellos denominaban al-fursán. No tenemos claro y cada vez menos pensamos que los almorávides en este momento tuvieran camellos. Realmente, como dicen ya muchos autores y lo han estudiado, es muy probable que a partir de las reformas de Yusuf ibn Tasufín estos no engrosaran los ejércitos peninsulares. Sin embargo, iban muy bien provistos de una peonía muy bien preparada, algunos incluso con peonía de élite como podían ser los Zanata, los mejores de todo el imperio, y la clave de ellos era el grueso de los voluntarios, mal armados, mal preparados en muchos casos, con mandos militares, pero seguramente con más fervor que disciplina. La clave estratégica es entender que la caballería en este caso lo que hizo fue lanzarse encima de los voluntarios que estaban acampados, muy probablemente incluso a varios kilómetros o separados del resto del ejército. Esta fue la clave. Cuando consiguió poner en desbandada a los voluntarios, el resto, en lo que se denomina desbandada por contagio, huyó del campo de batalla. En una recreación, como en la guerra, hay que saber adaptarse a las limitaciones de tu tropa. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero como bien he dicho, siempre falta gente. El caos va a estar siempre ahí. Entonces hay que aprender a convivir con él, es lo que yo opino. He visto que una escena se puede torcer de dos maneras. Está la manera puntual, es decir, va uno y mete la pata, vale, que no pasa nada. Y luego está el más emocionante, el torcimiento en cascada. El torcimiento en cascada es que la pata de uno repercute en que el otro le pasa algo y al otro, y entonces eso no sabes si tiene fin. Que tú no hayas tirado fuerte, pero no tensar, soltar, porque a la distancia que estabais hacíais daño. Y antes de forma de escudo no se dispara. Se les van a tirar piedras normales. Bueno, si se les da tampoco pasará. Ah, normales, vale. Vale, no, pensaba que... Digo, si se les da. Supongo que cuando hacen una película lo que tienes es un montón de gente que se sabe el guión y que hace muchos ensayos. Aquí tienes un montón de gente que no se lee el guión ni se lo sabe y que no hace ensayos. Hay, por ejemplo, una cosa que me pone muy nervioso, como nadie es capaz de controlar cómo se desarrolla una batalla cuando ya está el cuerpo a cuerpo, pues los ejércitos hacen así, ¡pum! Se pelean, se empujan un poco y luego se separan, con o sin muertos. Y luego dicen, pues venga, vamos a darnos otra vez. Y
Eso no tiene nada de rigor histórico. Una recreación rigurosa requeriría que los voluntarios estuvieran dispuestos a morir en la contienda, pero lamentablemente el nivel de compromiso no alcanza para esto. Una de las cosas que le gusta a la gente cuando viene aquí es la cercanía de las personas. Tanto los recreadores como la gente que viene a visitarnos ven ese trato personal in situ, donde cada persona da un poquito de lo que ellos saben para los demás, y es lo que más nos caracteriza a nosotros. Es que cuanto más te metes en estudiar historia y más perfeccionista te vuelves, más intolerable en las cosas que no son de la época. Habéis entrevistado a Roberto, ¿no? Pues Roberto es nuestro callo, nuestro piojo que nos está dando mal siempre. Te autoimpone la obligación de empujar. Es entonces cuando de verdad empiezas a aprender recreacionismo, porque ya no es para ti que puedes cometer todos los fallos, sino que lo que haces es tener que ilustrar para que todo el mundo lo haga bien. No, el detrás no lo deshagan, déjalo así. No, ese se queda ahí. Es el segundo año que venimos aquí a Cutanda. Nos metieron un poco de caña a ver el tema vestuario que llevábamos, porque nos vieron fotografías. Vieron fotografías de cómo ibais. Pues los cabezones abiertos, llevábamos escudo nobiliario. Pues nada, no pasa nada. Nos compramos otro vestuario y nos lo hacemos y nos adecuamos. Hoy sí sé del siglo XII, cuando empecé. Nada. ¡Vienen los almorávides! ¡A las armas! ¡Vienen los almorávides! El enemigo ya está ahí. La gran batalla es inminente. No solamente no se sabe dónde fue, que tampoco se sabe cuántos fueron los que allí lucharon, porque al final sí tenemos crónicas, pero estas crónicas tampoco tenían un interés científico, diríamos hoy, por guardar constancia del hecho, sino que servían más bien a unos intereses de propaganda, de política, de enaltecimiento del señor o el rey al que servían. Entonces inflaban o reducían las cifras según les interesaba. Me extraña mucho, que no haya un cantar de gesta. Para batallas menos importantes, menos trascendentes, lo ha habido. Y tampoco un cronista que nos describa cómo estaban compuestos los ejércitos, cómo se movieron las tropas, el centro, las alas del ejército. No tenemos nada de eso. Cuando hay tal cantidad de lagunas en las fuentes, o las llena la arqueología, y la arqueología no miente pero no habla, o va a ser muy difícil. Pero bueno, siempre nos queda la imaginación para tener en cuenta cómo pudo ser aquella batalla. Lo que es cierto es que fue muy importante porque siglos después todavía se recordaba como un desastre tremendo para los musulmanes. Hay una fuente que menciona, de un cadí, de un antiguo juez, que menciona, y es una expresión muy típica del Islam, que había perdido tienda y manto, es decir, pierden todo. Siglos después, cuando el gran cronista de Aragón, Jerónimo Zurita, escribió sus anales, recogió un dicho que dice todavía existía en el norte de África, en Marruecos, a modo de consuelo, y que rezaba: peor fue la de Cutanda. Cuando a alguien le sucedía algo, pues otro le respondía: bueno, peor fue la de Cutanda, en memoria de esa gran derrota que había sufrido el Islam frente a Alfonso I el Batallador en 1120. Hay acontecimientos, episodios que dejan marca. Quizá no tanto en la historia, pero sí en la memoria. Y la de Cutanda lo fue. Esta batalla también tiene sus personajes, pocos, para qué nos vamos a engañar. Lamentablemente, el número de héroes sin nombre siempre supera al de los héroes de las estatuas. No obstante, este fue el escenario en el que un rey alargaría su leyenda y además se casó con una mujer con nombre de pájaro, que aunque no venga al caso, hace gracia. ¿Y ustedes a qué protagonistas de la batalla conocen? Yo ninguno. Bueno, a ver, a nivel de conocer conozco a casi todos, porque todos son figurantes del pueblo. Bueno, pues aparte del conquistador a pocos más. ¿Cómo se llamaba el rey árabe? Rey árabe, sí, el rey. Yusef. Yusef. Yo soy catalán. Independentista. No me acuerdo el nombre, pero Ben Yusuf o algo así. Algo así. ¿Y de Alfonso qué opinan? El rey
Pues que se pasó toda la vida, literalmente toda la vida batallando. Un rey que nadie lo ha votado. Un profesional de la batalla no supo hacer otra cosa más que batallar. No soy monárquico. Yo, esto del rey, de verdad... Nos quedamos con eso. Bueno, porque le llamaban un rey, pero para mí también lo podían haber llamado de otra forma. Alfonso y Josep. Alfonso y Josep. Intentemos conocer a Josep, si es que existe, y a otras personas que estaban allí. Personas que estaban allí. Alfonso I Batallador es un personaje fascinante. Es un personaje, para mí es el rey más interesante de la historia de España, ¿eh? Y no exagero, por lo menos desde mi punto de vista. Él tenía muy pocas posibilidades de ser rey. Salvando las distancias, las mismas que hoy día puede tener Froilán. Era el segundo hijo del segundo matrimonio de Sancho Ramírez. Por delante de él había hermanos mayores, había sobrinos, pero se fueron muriendo antes de que les llegara el turno de ocupar el trono, la realeza, y le tocó ser rey. No hay que olvidar que él había estado educado en San Juan de la Peña como novicio, como aspirante a monje. No le gustaba en absoluto el convento, él quería la actividad, la guerra, convertirse en un héroe legendario. Fíjate que se enfrentó en cerca de 30 batallas y solamente fue derrotado en una, que es aquella en la que perdió todo, hasta la vida. Es rarísimo que estuviera soltero hasta una edad avanzada, cuando los casaban con días o con pocos meses. Que los cronistas gallegos y los cronistas leoneses lo ponen de chupa de domine por su relación de las malditas bodas con Urraca. Se casó con la reina de León, con Urraca de León, y la boda acabó muy mal, no tuvieron hijos y acabó muy mal. Quizá por su condición de homosexual. Él se le recogen unas palabras que dice que un verdadero soldado debe estar con hombres y no con mujeres. Pero me da la impresión de que dejó en la cultura europea muchas más huellas de lo que parece. Porque 20 años después de la muerte del Batallador, empiezan a aparecer una serie de relatos de un héroe, unos reyes que tienen un objeto maravilloso en las montañas del norte de España, que es el Santo Grial. Y que además hay una cofradía, una orden de caballeros de la Tabla Redonda, con un rey llamado Arturo, que tiene la misión de encontrar el Santo Grial en las montañas del norte de España. Yo estoy convencido de que toda esa gran literatura de la materia de Bretaña, del ciclo artúrico, está inspirada en buena medida en Alfonso el Batallador. ¡Viva Aragón! Personas humanas. Tenemos varios personajes del apellido Ben Yusuf, hijos de Yusuf, que es lo que significa. Ibrahim Yusuf es el hermano del caíz de Sevilla, que es el que lidera las tropas almorávides que van camino de Cutanda. Representa muy bien lo que es el cenit del poder almorávide, ese imperio que había logrado reunificar bajo la fe islámica toda la península ibérica musulmana y que muy poquito después va a caer en decadencia. Cutanda, de hecho, representa muy bien lo que es el principio del fin del poder almorávide que va a encarnar en este momento Ibrahim Yusuf, que es, bueno, según las crónicas, pues era el hijo de una esclava cristiana, curiosamente. Personas que estaban allí. Gastón de Viarne es el perfecto caballero del siglo XII, es el perfecto cruzado, parece uno de esos héroes de gesta, de los cantares que narraban los juglares por las aldeas, hecho realidad, porque existió. En 1118 será el que diseñe las torres de asalto con las que se asaltó el Palacio de la Aljafería en Zaragoza durante esa cruzada que lideró Alfonso I el Batallador, a resultas de lo cual será nombrado primer señor de Zaragoza.
fue la mano derecha del batallador, un íntimo amigo con el cual mantuvo siempre una estrecha relación hasta su muerte. Cuando este personaje, que fue tan mano derecha en lo militar de Alfonso I, falleció en una campaña, los musulmanes vencedores en esa ocasión pasearon la cabeza sobre las picas para demostrar que habían conseguido dar muerte a Gastón de Bear. Hay una pieza en Zaragoza, en el Museo del Pilar, que está íntimamente unida a Gastón de Bear, y es un colmillo de elefante tallado. Era de marfil y además estaba totalmente tallado, representando en relieve escenas de los trabajos de Hércules, una auténtica joyita que se conserva en el Museo Pilarista. Por cierto, que Gastón, seguramente, si son ciertas la tradición, los escritos, se enterró junto a la columna del Pilar, que según la tradición nunca se ha movido de sitio. Ahí es donde, si es cierta la tradición, está el corazón de Gastón. Cutanda es un sitio pequeñito y tiene pocos habitantes. A pesar de ello, año tras año se levanta para reivindicar su historia y para que no se olvide que este castillo, ahora tan venido a menos, en su día fue una fortaleza espléndida. Más tarde sería cárcel, depósito de cobros o una de las 3 residencias del arzobispo de Zaragoza, como lo fue Hernando de Aragón, que tenía nombre de periódico y que era nieto de Fernando el Católico, siendo hijo de un arzobispo y sin ser miembro de la Casa Real. Misterios que tiene la historia. Pero cuéntenos, al margen de batallas, ¿qué tiene Cutanda que ofrecer hoy al mundo? Pues aquí lo que más tenemos es tranquilidad, no tenemos nada de estrés. Maravilloso, trabajadores, honrados, gente guapa, gente moderna. La iglesia, que es muy chula, que aunque no sea muy de se le parece bastante. Pues si quieres no pasar calor, quieres en el veranito estar fresquito, estar en un pueblo que te da muchas alternativas. Estamos muy pocos, pero nos cuidamos entre nosotros. Que vengan, que es muy bonito de ver, es muy bonito, de verdad que sí. Y decir, bueno, pues me voy para la Sierra de Albarracín, me voy hacia la zona de Teruel, me voy hacia Zaragoza. Hacia arriba, vamos hacia arriba. En 10 años seremos un pueblo conocido, como la Navarra de Tolosa o más. A ver si es verdad. Este es el centro de interpretación de la batalla de Cutanda, para cubrir esa labor que el mundo de los estudiosos no cubre, que es la divulgación más democratizada, al pueblo llano. Ahora estamos aquí en la sala 1, que se articula en torno a lo que nos ha sido más reconocible, que es el camino de los almorávides. Este cuadro pues va a hacer referencia a los trabajos que se realizaron en torno al 2018 en la zona de las Celadas. Aquí se contó con la ayuda del ejército y toda la tecnología que podían aportar para tratar de localizar algo. Sobre todo iban encaminados a localizar enterramiento, pero de eso no hemos encontrado nada. Yo confío mucho en la arqueología. Yo espero que las prospecciones, las técnicas que hay ahora de prospección electromagnética, etcétera, etcétera, que a veces incluso evitan tener que excavar, pongan de manifiesto qué ocurrió realmente, cómo fue esa batalla. Es posible que algún día encontremos tumbas, que encontremos depósitos de cadáveres, de huesos, y yo creo que sí, yo creo que el futuro nos deparará sorpresas y Cutanda tiene mucho que decir en ese sentido. Esta es una de las 6 torres del castillo. Esto es, por así decirlo, la torre del homenaje. Iba una bóveda, un arco hacia allí, otro arco hacia aquí, otro arco hacia allí. Es una torre cuadrada, pero el castillo ocupa toda la explanada que tenemos abajo. Lo que hemos excavado aproximadamente, esto que se ve aquí, es un 10% del castillo. Un castillo militar esperacense, no sé si conocéis esperacense. Eso es un castillo militar que tú no ves allí ningún elemento ornamental ni ningún lujo. Tú cuando ves esto y lo ves todo forrado de sillares, ves bóvedas, ves... Esto es un castillo-palacio pues para el arzobispo, que le gustaba sus castillos, pues que estuvieran chulos y venir a pasar temporadas pues, a sus castillos. A ver, en Cutanda hay ahora mismo 8 peirones. Yo he recuperado 7.
En realidad he hecho 8 porque hubo uno que un rayo lo destruyó y lo he vuelto a hacer. Es un hito que se pone normalmente en un sitio destacado, como ocurre este. Este se hace para conmemorar algo. En este caso es la batalla de Cutanda y, más que la batalla, el hermanamiento con la batalla de las Navas de Tolosa. La iglesia esta se empieza a construir en 1601. Se hace en ladrillo porque en Zaragoza, como sabéis, no hay piedra, entonces aquí hay una tejería, lo hacen todo de ladrillo y sí que tiene cierta inspiración también mudéjara. Repico, que es muy sencillo. Y ahora es cuando vamos a bandear. El primero es muy fácil. Probamos el primero, luego el segundo, el tercero que se repite y a sacarle los saltos y la procesión. Y nos hemos ganado las cervezas. Ahora un agua. ¿Cuánto no hubiera cambiado la historia de no haber ganado nuestro rey Alfonso esta batalla? ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿Seguiríamos siendo aragoneses? De no haberse producido nunca esta victoria, ¿habría rodado Vigas Luna Jamón Jamón? Y lo que es más importante, ¿se habrían conocido Penélope Cruz y Javier Bardem durante el rodaje? Pues la respuesta, y en esto imagino que estaremos todos de acuerdo, es que rotundamente no. Vamos a especular. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera vencido en Cutanda? Es difícil saberlo. La imaginación, porque no sé, si hubiera pasado lo contrario, pues... Si hubieran estado aquí, que si hubieran hecho los dueños de España, pues a lo mejor podrían haber seguido implantándose más en Europa. Salvo Estados Unidos, que es una isla casi, porque, y Canadá y Australia serían los dueños del mundo, ¿eh? A lo mejor éramos todos moros. Es que no se sabe. ¿Y con el jamón? ¿Qué hubiera pasado con el jamón? ¡Ay! Pues que no hubiera existido. Con el jamón de Teruel, puntualiza. Quiero que salga esto puntualizado. Estamos en Teruel, jamón de Teruel. Joder, el jamón de Teruel, tío. Eso está claro. Jamón. ¿Qué vamos a hacer sin jamón? Cordero. Y patos y gallinas y cosas de estas. Y pollos. No existiría jamón de Teruel. Eso te lo digo decir que no. Aquí se nos cura. El cordero lo que quieras, pero no. Si se llega a perder Cutanda, lo de menos es las tierras en las que tuvo lugar la batalla. El ejército del batallador habría quedado tan destrozado que los almorávides habrían continuado esa marcha que tenía, no lo olvidemos, por objetivo la recuperación de Zaragoza. Una vez destrozado el ejército del batallador, lo más probable es que hubiesen entrado en Zaragoza. Y si entran en Zaragoza, Aragón queda nuevamente recluido a las montañas, de manera que volvería a ser un pequeño territorio encorsetado entre la espada y la pared, y es muy posible que incluso hubiese terminado siendo absorbido por alguno de los poderes cristianos vecinos. Cutanda no fue una batalla más, y sus consecuencias dibujan las fronteras del mundo de hoy. Alfonso I, después de la batalla de Cutanda, asienta la frontera. En Cutanda se consolida la conquista de Zaragoza, de todo el Valle del Ebro, y se abren las puertas del Reino de Aragón a toda la tierra del Jalón y del Jiloca, incluyendo Calatayud y Daroca. De alguna forma, la base territorial del actual Aragón se forjó a consecuencia de la batalla de Cutanda. Y una vez que ha conquistado estas tierras, ya ha fortificado la frontera, conquista Molina de Aragón, conquista Sigüenza, Medinaceli, decide conquistar el resto del Andaluz, ni más ni menos. Y ese es el camino que tenemos directamente todavía hoy en el siglo XXI hacia la meseta. Se va para Valencia, no la puede conquistar, llevaría muy poca gente. Se va a Murcia, no la puede conquistar. Gira 90 grados y se dirige hacia Granada, asedia Granada, toma posesión del mar con su caballo y vuelve a su tierra trayéndose a cristianos mozárabes sometidos por los almorávides para repoblar esas tierras de frontera donde había muy poca gente, porque en Aragón eran muy poquitas. Bueno, es repoblador, es legislador, da fueros avanzadísimos. Tengan el mismo fuero cristianos, musulmanes y judíos, dice el fuero. Libertad privada, defensa de la casa, del domicilio, de la mujer. Es realmente extraordinario. Hombre sin señor, salvo el rey. Hombre sin señor.
Eso no había pasado nunca en la historia medieval de esta Europa feudal. Es asombroso. Por tanto, la batalla de Cutanda es un antes y un después. Es la consolidación de la conquista del Valle del Ebro y, por tanto, la consolidación de Aragón como reino llamado a tener un papel decisivo en la historia de la península ibérica. Si no fuese por esta recreación, ¿por qué habríamos de estar hablando de Cutanda y de un rey muerto hace cada vez más tiempo? Simplemente, recrear funciona. La recreación histórica yo creo que es crucial, es maravillosa y es muy potente, porque al final, y esto es lo bonito, devuelve el protagonismo de la historia a los que realmente son los protagonistas de la historia, que son las personas. Primero, porque se desplazan varios cientos de personas. Segundo, porque se une al pueblo y a los que vienen en la celebración. Se da a conocer la localidad. Los medios de comunicación ponen la atención en Cutanda. A la de 3, miradme que sois muchos. Y la gente de Cutanda ya va, aunque son pocos, quedan muy poquitos, porque estamos en plena España vaciada, pero están tomando conciencia de que conocer nuestra historia, recuperar nuestro pasado, es muy importante. Porque es un bien inmaterial, desde luego, pero es un bien extraordinario. Además, perder nuestra historia es como si perdiéramos cada uno de nosotros la memoria. Si yo pierdo mi memoria, cuando me levante de este sillón no sabría quién soy ni dónde ir. Al final somos el resultado de las vivencias y circunstancias que han sucedido antes que nosotros, que han construido personas como nosotros. Y Cutanda es un gran capítulo de esa historia. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy? Y ahora toca darse una vuelta por Cutanda y su entorno para darse cuenta de que tiene sentido que aquí se asentaran celtíberos, que situasen sus fortalezas moros y cristianos y que sufriera el asedio de castellanos, de carlistas y del olvido. Y para evitarlo, el olvido, la semana que viene contaremos otra historia para que ustedes no se confundan, para que nunca olviden que somos porque fuimos.